pasar ahora al autor del libro, Luis Felipe Bravo Mena. Él nació, como ya lo dijo Jorge Alcocer, en León, Guanajuato. Cursó la licenciatura en la Escuela de Derecho de la Universidad de Guanajuato y obtuvo una especialidad en Filosofía Política y Social en la Universidad Panamericana. Ingresó al Partido Acción Nacional en 1969, en donde llevó a cabo el cargo de asesor político de la campaña presidencial de Manuel Gutiérrez en 1988. Fue diputado federal en la 55 legislatura, de 91 a 94, y senador de la República en las 56 y 57 legislaturas, de 94 a 99. En el año de 1999 fue elegido presidente nacional del Partido Acción Nacional, cargo en el que se desempeñó hasta 2005. Luis Felipe es miembro del Consejo Nacional, vitalicio por su calidad de expresidente y también de su comisión permanente. En 1990 fue candidato a presidente municipal de Naucalpan en el Estado de México y candidato a gobernador de ese estado en 1993 y posteriormente en 2011. Fue embajador de México ante la Santa Sede de 2005 a 2008 y secretario particular del presidente Felipe Calderón de 2008 a 2011. Es analista político y consultor de empresas, además de ser articulista en El Universal y hoy escritor. Gracias, Luis Felipe. Muchas gracias a todas y a todos ustedes que se han tomado la molestia y la gentileza de asistir a la presentación de este libro en la sede de nuestra casa Acción Nacional. Debo comenzar por agradecimientos. Creo que es de bien nacidos comenzar de esta manera. En primer lugar, debo agradecer la hospitalidad y la generosidad con la que el presidente nacional Gustavo Madero, nuestro secretario Ricardo Anaya, han acogido este libro. Cuando le dije a Gustavo, quiero que me acompañes a la presentación del libro, ha habido dos presentaciones, esta es la segunda. La primera se hizo promovida por la editorial en Casalam el día 4 de este mes. Dije, quiero que me acompañes, he escrito un libro sobre el partido. Es un libro crítico y es un libro crítico a ti. El libro no es un ramo de flores para ti, pero tampoco es una piedra, porque no entiendo este libro como un ataque a nadie, sino como una reflexión. No soy tirador de primera piedra, asumo la parte de responsabilidad que me toca en las cosas que hoy nos pasan y que critico, pero si no reflexionamos, si no compartimos nuestras preocupaciones, difícilmente podemos encontrar las soluciones de lo que hoy tanto nos agobia y a veces nos avergüenza. Me dijo, cuenta conmigo y todo lo que esté a mi alcance para que el libro sea difundido, porque estas reflexiones se deben conocer. No solamente me acompañó a la presentación, de inmediato acogió la idea de que fuera parte de los eventos del 75 aniversario, sino que también se ha dedicado a promover la lectura del libro entre los miembros de la Comisión Permanente y el Comité Nacional. Debo decirlo en absoluto afán de objetividad y de justicia, de manera que agradezco esta acogida de alguien que con otra actitud podría decir, este libro no me favorece, no me lanza flores, pues yo lo bloqueo, lo cierro. Creo que el saber escuchar y el sabernos oír sin atacarnos, sin ofendernos, es muy panista. Y qué bueno que en esto, por lo menos, se ha motivado el libro por parte desde la dirigencia nacional. De manera es que, por favor, Ricardo, exprésale a Gustavo el agradecimiento por esto. Debo también agradecer, también en primerísimo lugar, a la editorial. La editorial ha sido generosísima, entusiasta en el proyecto, acogió la idea de inmediato, entendió de inmediato la importancia de la coyuntura, ya lo dijo Ariel, y la verdad es que yo me sentí acompañado, acuerpado, como amigos de siempre. Yo es la primera vez que hago una obra así. He escrito muchas cosas y he colaborado en muchos libros, pero la primera vez que trabajo en un ensayo de esta manera es mi ópera prima. Y la verdad es que con la editorial me sentí prácticamente como si fuera yo un experto en esto. De manera es que muchísimas gracias y reitero mi agradecimiento a la editorial. Es una gran editorial, una gran casa y no es comercial, pero la verdad es que todos los escritores, estoy seguro que nos encontramos con ella, nos sentiremos satisfechos y muy bien acogidos por esta gran casa editorial. Bueno, agradezco enormemente a los panelistas, que también con amistad y
con afecto aceptaron participar en este panel y les agradezco sus palabras y la manera de cómo han leído y la manera como han expresado la lectura del libro y su recomendación. De Víctor debo decir, de Víctor Reynoso, que nos conocemos de apenas hace unas semanas. Yo conocí su libro, tiene un espléndido libro sobre el PAN. Yo lo digo en las páginas del libro, que el PAN es un gran desconocido, un gran desconocido. Los primeros que los desconocemos somos los propios panistas, porque el PAN no se ha ocupado de escribir bien su historia. Hay mucha historia del PAN escrita, hay memorias, testimonios, hay historias regionales, hay buenos esfuerzos últimamente. Aquí está Minadab, que es un pionero, y aquí está Gerardo Ceballos también, que han estado trabajando mucho en la reconstrucción de la historia del partido, pero no hay una historia integral del partido contada. Quizá Minadab se ha acercado bastante a esto. Pero hay un espléndido libro sobre el PAN, muy desconocido, que lo escribió Víctor Reynoso. Cuando yo tuve acceso a su texto, verdaderamente me sorprendí de que no lo conociéramos. Me di a la tarea de encontrarlo y muy amablemente aceptó participar en el panel. Muchas gracias, Víctor, y la verdad es que yo espero que tu libro y la actualización del libro vea la luz muy pronto, porque es un gran texto sobre el PAN y académico. Hay muchos libros de diatriba, escritos para crítica, etcétera, pero estudios objetivos, académicos, serios, son escasos. O hay muchos en el extranjero. Las plumas extranjeras sobre el PAN, curiosamente, son más que las mexicanas. A Margarita, por supuesto, le agradezco enormemente el entusiasmo con el que se involucró en el proyecto de la presentación del libro. Y bueno, Margarita, pues hemos trabajado juntos tanto tiempo y tu presentación realmente me honra y me enorgullece de la manera como lo has presentado. Y Jorge, bueno, también muy agradecido. Con Jorge recuerdo la primera vez que participé en un panel, era yo panelista invitado por él, allá en el centro de estudios, y la primera vez que tuvimos contacto, pues inmediato hicimos un clic en el afán político, intelectual de entender la política y los procesos que estábamos viviendo. Hablábamos de la transición en ese momento. Pues gracias, Jorge, también por tu generosa presentación y comentarios sobre el libro. Déjenme contarles, una vez que he hecho los agradecimientos, contarles un poco cómo nace. Ya los panelistas se han encargado de decir si vale la pena leerlo o no. Creo que han dicho que sí. Ahora déjenme contarles cómo nació esto. Hacía mucho rato yo traía la inquietud de escribir una historia integral del PAN. Un resumen, por supuesto, ni siquiera puede ser completa. Se quedan muchas cosas fuera, imposible abarcarla todo. Le decía yo el otro día a Gustavo que habría que empezar a trabajar en un proyecto de historia del PAN, como una especie de enciclopedia del PAN. Es decir, que cuente integralmente todo lo que se ha hecho en todos los municipios, en los estados, etc. Un proyecto para celebrar el centenario del PAN. Que este 75 aniversario sea la preparación del centenario del PAN. Y debemos comenzarlo por conocernos a nosotros mismos y lo que hemos sido, lo que hemos hecho en la historia de México y lo que hemos significado. Como bien lo decía Jorge, un partido histórico que ya tiene raíz, que ya está sembrado, que ya está presente, que ya causó efectos en la vida de la nación. Y por lo tanto, vale la pena que hagamos una historia integral con una línea interpretativa, porque los testimonios valiosísimos e interesantísimos que hay son el testimonio personal, pero no esta historia integral. En fin, yo intenté hacer algo de esto y entonces me di a la tarea de acumular documentos, libros, bibliografía y mis propias vivencias de 44 años de militancia. Finalmente, pues haber pasado desde la infantería juvenil hasta la jefatura nacional durante 44 años me dio una cierta visión de lo que es el PAN y de su historia. Si además en estos 44 años tuve el privilegio y el honor de vivir de cerca de muchos personajes, de pasar por episodios trascendentales en la vida del partido y del país, pues me sentía yo en la necesidad de contar esto y de contarlo de manera que rescatáramos la historia, la epopeya del PAN, déjenme decirlo así un poco sobradamente, la epopeya cívica del PAN. Y esa era la primera motivación, pero en el camino me encontré que esa epopeya cívica de Acción Nacional no se explicaba, y de hecho muchos amigos nuestros del extranjero, partidos, amigos y hermanos del extranjero,
siempre nos han preguntado ¿cómo le hicieron para aguantar 60 años en la oposición? ¿Cómo le hicieron para recorrer 60 años en el desierto? Para usar la frase de Soledad Loaesa, el camino al desierto, la marcha en el desierto. ¿Qué los sostuvo? ¿Qué los hizo no solamente estar, sino permanecer, perseverar y crecer y tener capacidad de seguir enamorando a más segmentos de la población para irse sumando poco a poco hasta convertirse en una alternativa política de cambio en el país? ¿Qué había atrás de todo esto? Y entonces esto me llevó a la primera parte, que constituye el primer capítulo. Y entonces me acordé, pues usé de las herramientas que durante la vida me había podido allegar, de mis lecciones de filosofía y mis lecciones de filosofía política y social, y entonces del curso de ontología y de metafísica. El ontoi, pues es cierto, Jorge ha descubierto aquí en una investigación semántica a bote pronto que la ontología viene del ontoi, porque efectivamente la ontología es el estudio del ser, es ir a la esencia de las cosas, por qué las cosas son como son y no son otra cosa. Es ir a la esencia, es la ontología o la metafísica aristotélica. Bien, entonces dije, bueno, vale la pena aplicarle el método de análisis ontológico aristotélico de 4 causas al pan, porque el pan es un ser. Bueno, analicemos al ser pan para encontrar su esencia, es decir, diseccionarlo y encontrar dónde está el núcleo, eso que nos hizo soportar 60 años de camino del desierto. Eso que tuvo capacidad de atraer a cientos y cientos de personas, ya una vez en Baja California, otra vez en Chihuahua, otras veces en Sonora, luego en Yucatán, en la Sierra de Puebla, en lugares inhóspitos donde ni sabíamos que había panistas que se estaban dando batallas a nombre del PAN, como en Cicatepetl, en Veracruz, que de repente nos encontramos que ganamos un municipio. ¿Y de dónde salió esta planilla? Pues se decían panistas y asumían los valores del PAN. ¿Y quién había ido a fundar ese comité ahí? Pues por alguien había hecho ahí un trabajo esporádico y prendió. Bueno, eso que movió, y que los fundadores bien lo dijeron, eso que movía almas, yo quería descubrirlo. Y por eso le apliqué el método ontológico. No sé si será el mejor, probablemente para los sociólogos pues habrá otro método, pero las herramientas que tenía, las de la filosofía política y de mis lecciones de metafísica, y entonces dije, las 4 causas del pan. Como decía Aristóteles, ¿no? El ser es uno, pero se dice de muchas maneras. Su causa material, ¿de qué está hecho? Su causa formal, ¿cómo está hecho? Su causa eficiente, ¿quién lo ha hecho? Y la causa final, ¿para qué está hecho? Y entonces dije, causa material, ¿de qué está hecho el pan? Se los decía, y era un grupo de diputados platicando sobre el libro. ¿De qué está hecho el pan? ¿De qué está hecho? ¿Es el edificio? ¿Son los locales? ¿Son los estatutos? El pan está hecho de personas. Y los fundadores dijeron fundamentalmente de qué está hecho. Aquí es lo que le llama la atención a Víctor, la causa primaria eficiente. Ciudadanos. Fundamentalmente la causa material del PAN son ciudadanos que asumen su deber cívico y político de hacer determinadas cosas de acuerdo a un programa. La causa formal son los estatutos, y estas pueden cambiar tantas veces como sea necesario, a veces más oportunos los cambios, a veces más inoportunos, a veces acertados, podemos cambiarle tantas veces la forma al PAN como sea necesario, pero no cambia la esencia. Por eso es la causa material accidental, la causa formal accidental. Mientras no le cambiemos la esencia, el PAN puede evolucionar y regresar de una forma y otra. ¿Y cuál es la causa formal? Pues están los estatutos. Lo dice, organización de ciudadanos organizados como partido político para luchar democráticamente por el poder y lograr determinados fines y valores que están puestos desde la primera acta constitutiva. Luego la causa eficiente, ¿quién lo hizo? Bueno, pues hay dos, la causa eficiente primaria, que fueron los fundadores, y conocemos sus nombres, conocemos sus firmas en los documentos que recientemente se han republicado. Y luego la causa eficiente secundaria, que somos todos nosotros hasta que se afilió anoche. Es la consecuencia de los afiliados que le van dando la causa eficiente a lo largo del tiempo. Y lo más importante, la causa final. La esencia del PAN está en la causa final. ¿Para qué? Y a partir de este encuentro, de que la causa final es la esencia del PAN,
concluyo que el panismo es aquello que hace que los militantes sean congruentes en sus fines personales con los fines finales, con las finalidades superiores del partido. Pero en el análisis, en la disección ontológica, se puede encontrar que los fines de la institución pueden ser unos y los fines de sus agentes, los que actúan por la obra, porque la obra es un papel, la obra puede ser un edificio, la obra puede ser, es una entelequia, pero lo que hace que actúe son sus agentes, nosotros, los militantes. Si nuestra voluntad y nuestros fines personales están conectados y son congruentes a los fines superiores, a las finalidades superiores de la institución, ahí hay panismo. Si no hay congruencia, no hay panismo. Puede haber militante, pero no hay panismo. Y de ahí saco una conclusión: la organización es una, su maquinaria electoral, toda su estructura, toda su organización, el partido como tal es uno, y el panismo es otro. Se juntan cuando el militante los hace juntarse, cuando los embona, los engarza. Se separan cuando el militante va por su lado con sus intereses personales. No me interesa más que ser candidato a gobernador y chin chun chan el pan, yo voy por lo mío. Oye, pero no sé, paso por encima de lo que sea, yo quiero ser candidato a gobernador. De ahí vienen las divisiones, de ahí vienen los grupismos, de ahí vienen todos los males y las divisiones. Porque cuando hay unidad y congruencia con los fines, se moderan los fines personales legítimos, y entonces se puede dar la unidad y lo que llamaban los fundadores la camaradería castrense. De ahí viene la famosa frase. Porque era posible que en los debates de los que hablaba ahorita Margarita, ese tremendo debate entre Carlos Castillo y don Luis Álvarez en el 94 por el tema de Chiapas, tremendo debate, durísimo, y sin embargo amigos, compañeros, nunca se separaron. Podían diferir y debatir, pero finalmente se sometían a la decisión de la institución. Bueno, y como estos casos puede haber tantos, de muchos que están aquí presentes. Bueno, pero lo que hace esto posible es el panismo, la cultura del panismo. Y entonces de ahí vino este desarrollo de la primera parte, para poder decir luego en la segunda parte la historia de este panismo en acción. Era pura idea, puro idealismo, puro concepto teórico. No, se hizo realidad, se hizo acción política, provocó efectos en la vida de la nación y cambios en el país. Y ese panismo en la acción política fue fundamentalmente civismo. Alguien lo dijo de los presentadores hace ratito. Es la historia de un civismo, de una expresión cívica de la sociedad mexicana, de un segmento de la sociedad mexicana. Y lo trato de contar pues a partir de la sesión de fundación, de la asamblea fundacional, y luego con determinados hitos en la historia del país y en la historia del PAN, y luego algunos personajes representativos de esto. Imposible abarcarlos todos. De verdad que está llena la historia del PAN de tantos héroes anónimos que luego los empiezan a rescatar algunos que nos van contando historias, etcétera, pero imposible abarcarlos en un solo texto. Yo traté de poner aquí algunos ejemplos y están ahí señalados. Cuando habla Margarita del tema del feminismo, déjenme decirles que una de las partes en las que más emocionadamente escribí fue cuando, después del atraco y del fraude electoral en Baja California en 1968, las mujeres de Baja California decidieron no quedarse calladas ni decirle lo que tenían que decirle al presidente Díaz Ordaz. Y en una sesión matutina en el Comité Municipal de Tijuana, la que encabezaba en ese momento a las mujeres de Baja California, Cecilia Barone de Castellanos, esposa del jefe estatal, Héctor Castellanos, les dice a las mujeres: vámonos a México, y nos vamos a las 3 de la tarde, ¿quién se viene conmigo? Señoras de casa, señoras de familia, pero que estaban en la lucha, habían sido atropelladas y aplastadas. Es a lo que le llamo yo el capítulo del 68 del PAN. Del 68 estudiantil y de la Ciudad de México se hablaba, hay bibliotecas enteras, pero del 68 del PAN nadie habla, porque los acontecimientos de la capital fueron tan duros que nadie se acuerda de lo que pasó en provincia en ese año. Y una de las masacres políticas más grandes que hubo en ese año, antes del estudiantil, fue Baja California. Y las mujeres dijeron: nosotros no nos vamos a quedar calladas. Y Cecilia Barone les dice a las mujeres: vámonos a México a hablar con Díaz Ordaz. ¿Ya?
ahorita las 3, pagaron su camión, su pasaje, ellas pagaron su camión. Fueron haciendo mítines relámpagos de toda la ruta de Tijuana a la Ciudad de México, se bajaron en Hermosillo, pasaron toda la ruta de Tijuana hasta la Ciudad de México, hicieron mítines relámpagos. Ahí cuentan algunas crónicas. Por cierto, una revista que desapareció y que recogió esto, porque no la recogió nadie, pero yo guardé eso desde entonces, y eran los documentos que yo tenía para escribir, una revista que se llamaba Gente, cuyo reporteros después se hicieron famosos porque se hicieron clásicos en cubrir procesos electorales, Paco Ortiz Pinchetti, en Gente. Él escribió la crónica en la revista Gente, en agosto del 68, la ruta de las mujeres y la batalla de las mujeres que vinieron desde Baja California a la Ciudad de México a hablar con Díaz Ordaz. Por supuesto, Díaz Ordaz no las recibió. Y Paco Ortiz Pinchetti entrevista a Ceci Castellanos y le dice: ¿qué sabor de boca le queda de este viaje tan esforzado, pagada por usted, para venirle a reclamar a Díaz Ordaz? Volantearon en el Zócalo, etc. Y dijo: mire, el presidente se queda donde está, nosotros ya ganamos, porque nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir aquí en la Ciudad de México, donde nadie ha puesto atención a lo que ha pasado en Baja California. Pero además, él ya está derrotado. Nosotras vamos a seguir una y otra vez, tantas veces como sea necesario. No podrán toda la vida. A Ceci Castellanos me la encontré en 1989, era la jefa del cuidado del ejército electoral en las casillas con Rufo. Estaba como en 1968, con el mismo vigor, con la misma valentía, con la misma determinación, dando la batalla. Ese día no pudieron, ese día ganó Cecilia. Ese día los ciudadanos pudieron más que el rey. Ese momento. Bueno, como ya está contada la historia de Yucatán, la historia de León, bueno, ya Margarita ya pasó el recorrido de los diversos episodios, pero de eso estaba hecho el PAN, y está hecho el PAN. Es ciudadanismo. El alma del PAN es ciudadanismo. Si el PAN pierde su alma ciudadana y se convierte solo en una maquinaria que confía en el dinero, o que confía en tener una organización pagada y solamente con ello pensar hacer la obra política y el cumplimiento de los fines que se propuso en su mencionar, estamos perdidos. Es algo que llamo yo hacer la mala copia, pero combatimos siempre. Y les cuento dos anécdotas. Aquí está Paco Gárate, que participó en eso. Fuimos juntos en esa batalla. 1982, 18 distrito del Estado de México. Aquí está Gustavo, también ahí andábamos los tres en ese asunto. Llegaban las elecciones federales y dijimos: aquí vamos a pasar de candidato a diputado. Pues tú, Paco, no. Tú, Gustavo, no. Yo tampoco. Tú, Luis Felipe, no, que yo acabo de llegar aquí al distrito. Bueno, entonces, ¿quién? Dice Paco Gárate: miren, hay un líder cívico que tiene un periodiquito cívico que es la denuncia ciudadana de todos los atropellos que hacen los gobiernos. Vamos a invitarlo. Fuimos e invitamos a Armando Rodríguez Manduján, que tenía un liderazgo cívico por su periódico. Aceptó. ¿Saben cuánto gastamos en esto? Déjenme decirles algo más. El candidato del PRI, que iba a ser el líder de la mayoría priista en la Cámara de la siguiente legislatura, se llamaba Julio Zamora Batis. Se llama todavía. Julio Zamora Batis iba a ser el líder de la mayoría. Gastaron en esa campaña, inundaron el distrito. Ya se pueden imaginar. Se trataba de crear un liderazgo, una personalidad. Carteles, anuncios espectaculares, bueno, regalando cosas. ¿Cuánto dinero teníamos, Paco? No vas a dejar mentir, Gustavo, que está aquí. ¿Saben cuánto gastamos en el comité distrital? 300 pesos. Nos alcanzó para imprimir unos carteles con la fotografía de Armando, horribles, que se cayeron a la primera lluvia. Pero nosotros no le apostamos a eso. Nosotros le apostamos a que la ciudadanía estaba lista para dar una muestra de que estaba harta del sistema. Y nos fuimos a hacer visitas domiciliarias, 3 por día, una a las 5, otra a las 7:30 y otra a las 9, en todas las colonias, casa por casa, visitas domiciliarias con los vecinos. Nos sobraron representantes de casilla, un entusiasmo extraordinario. Les ganamos 3-1, millones de pesos
contra 300 pesos que gastamos nosotros. Y ganamos 3-1. Ciudadanismo puro. No era maquinaria, no era dinero, era alma ciudadana. Otro ejemplo, Zócalo 1988. El PAN siempre le tuvo mucho respeto al Zócalo, porque como no era organización de masas, no tenía con qué llenar el Zócalo. Entonces siempre hacíamos nuestro cierre de campaña presidencial en un lugar adecuado, digno, pero el Zócalo, cuidado. En 88, el comité de campaña dijimos, es hora de que esos miles de votos que hay por el PAN en esta zona del país salgan a la calle a decir, estamos con el PAN. Y entonces fuimos haciendo un ejercicio para ayudar a invitar a la gente a salir a la calle. Ese votante clásico del PAN que estaba de su casa a la casilla el domingo de las elecciones y nunca más lo volvemos a ver, ni sabíamos quién era. Pues a través de la campaña del 88 y del trabajo cívico que se hizo, la gente salió a la calle. Marcha progresista. Primero el toreo, marcha de los insurgentes y Zócalo. Se llenó el Zócalo, a reventar. No lo creímos. Recuerdo a Carlos Castillo decía, lo logramos, estaba entusiasmado. Lo logramos porque en la mañana de ese día Cárdenas había cerrado con Zócalo lleno. Y nosotros pudimos llenar el Zócalo. ¿Cuántos camiones llevamos para llenar el Zócalo? Ni uno, ninguno. Es increíble. Hoy no lo creen. Piensa que estamos soñando. No gastamos un peso en llevar gente. Un peso no nos costó llevar a la gente. Bueno, nos costó la tribuna, el sonido. No gastamos un peso ni un camión. La gente llegó por su propio pie. Era alma ciudadana. La gente iba porque decía, yo voy porque quiero manifestarme y decir, estoy aquí, vengo por esta causa. Y éramos capaces de motivar eso. Años después, el meeting de nuestra candidata presidencial se vacía cuando ella está hablando. ¿Qué ha pasado ahí? A mí era parte de mi reflexión. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que ahora nuestro meeting necesita cientos de camiones para llenar un estadio y a medio meeting, cuando está hablando la candidata, se van. ¿Qué ha pasado ahí? Entonces, de ahí viene la tercera parte. ¿Qué nos ha pasado? Y entonces entro a la parte de análisis, en el que, y lo digo con toda claridad, como digo, no soy tirador de primera piedra, asumo la parte de responsabilidades que me toca, cuando quizá debimos haber hecho cosas que impidieran el avance de una subcultura que no era la nuestra, de mecanismos, de prácticas que antes deleznaban y que luego las asumimos y las empezamos a hacer naturales entre nosotros, y a partir de ahí y al calor de todo eso se nos empieza a transformar la mentalidad y va aminorando el alma ciudadana al grado de que entonces, como bien dice Rufo en una nota que consigno ahí, que me entregó en enero del 2011, un día me va a ver Ernesto, me dice, Luis Felipe, esta es mi reflexión. Dice, el PAN se está convirtiendo en protector y adorador del poder. Eso no es el PAN. El PAN busca el poder, pero ante todo es un partido de ciudadanos, la causa ciudadana del PAN, la defensa de los ciudadanos. Y entonces de ahí viene la reflexión a la tercera parte, construida en la tercera parte, nuestra autocrítica y las propuestas. Cierro entonces con 3 propuestas. Reconozco que en el PAN hay muchos estudios, hay unos muy valiosos. No he tenido sino la posibilidad de consignar sus nombres y las citas de los documentos, pero han circulado muchos documentos de estudios del PAN, algunos desde la base, uno muy bien hecho, en el que participó Abinadab, donde habla de los 5 debates internos que traemos y que no hemos resuelto, intenta debate, y un grupo de militantes. Esos documentos los recogimos luego en la comisión que se formó para la reforma del estatuto. Pero lo que digo es que el PAN está sobrediagnosticado. Sabemos bien dónde debemos corregir las cosas y sobre todo aplicar voluntad política para corregir las cosas. Y yo señalo 3 líneas. Me parece que, y es una propuesta, de ninguna manera pienso que sea la última palabra, es una propuesta. Creo, primero, que el PAN se debe reinstitucionalizar. Creo que parte de los problemas del PAN es que hemos perdido el vigor institucional. Los grupos, las personas, las precandidaturas pesan más que la institución. Mientras esto siga sucediendo, ni habrá unidad, ni habrá perspectiva, ni habrá proyecto común. El PAN era, antes que otra cosa, un proyecto ciudadano común.
Y tenemos que volver a hacer que nuestros órganos estatutarios, nuestros órganos de debate, vuelvan a ser el lugar donde se decide la voluntad colectiva del partido. Porque si no pasamos por el proceso interno, democrático, ordenado, de debate, como eran antes, permítanme otra evocación de mis infanterías juveniles, aquel hermosísimo y tremendo debate entre abstencionistas y participacionistas en los finales de los 60s y principios de los 70s, en donde vi debatir a Preciado Hernández con don Rafael, con don Miguel Estrada Sámano, uno por la participación y el otro por Iturbide, perdón, Estrada Sámano porque veo a Fernando quieren un debate vigorosísimo, durísimo, y en el que el candidato presidencial, Efraín González Morfín, era abstencionista y era el candidato presidencial. Hay toda una explicación de por qué, ahora lo debo abreviar, pero hay una razón por qué Efraín era abstencionista y era nuestro candidato presidencial. Y en esa asamblea, en esa convención aquí en el Salón Riviera, el candidato presidencial no toma la palabra, no habla. Todo el mundo sorprendido que hable Efraín. Los abstencionistas se frotaban las manos. Con que hable Efraín ganamos la convención. Y Efraín no habló. Y no habló porque el presidente del partido, don Manuel González Hinojosa, le dijo: licenciado, usted es el candidato presidencial. Si usted habla, la convención no va a ser una convención democrática, va a ser la convención de una persona. Entonces no va a ser democrática, no va a ser la voluntad colectiva, va a ser la voluntad de un hombre. Ser democrático es dejar que decida la mayoría oyendo las razones de unos y de otros. Y Efraín presenció el debate, no pronunció palabra, la convención se pronunció por la participación y Efraín fue a campaña. Y jamás habló por la abstención. Hizo una extraordinaria campaña de doctrina. ¿Qué señores, Eso yo lo vi, yo estaba en esa convención. Y hoy no veo eso. Hoy queremos ganar el debate antes del debate, amarrando votos en las asambleas, en los consejos. Viene el planchazo, ya viene la decisión, no se abre el debate. Y si entonces no hay debate, entonces ¿de quién es la decisión? ¿Es del órgano? Sí, formalmente es del órgano. Pero es la voluntad colectiva discutida, producto de una discusión ordenada, democrática, respetuosa, animada. Si no es así, entonces vienen las disensiones, yo no estoy de acuerdo, yo me voy por mi lado. Entonces empezamos a ver cosas que nunca habían sucedido en el PAN, que una porción de un grupo parlamentario asume una voluntad propia por encima de la voluntad de la autoridad estatutaria del partido. Pero el fondo está ahí, no es que haya una perversidad, es que es una lógica de pérdida de institucionalidad. Entonces, mi primer argumento es: el PAN debemos volver a institucionalizarnos y volver a recobrar la costumbre y la tradición del debate ordenado, democrático, amigable, en el que podemos decirnos cosas durísimas, no a la persona, a las razones. Asistir a los debates con ganas de ser convencidos. Yo llevo mi razón, pero si oigo una mejor, cambio mi opinión. Hoy no. Hoy pesan más los intereses, pesan más otras cosas, y entonces no vengo dispuesto a ser convencido, vengo dispuesto a aplastar, a ver cómo amarro votos antes. Tenemos que volver a institucionalizar la vida democrática y la vida cívica del partido. 2. Reciudadanizar la causa del PAN. A veces nos vemos peleando ya nada más por el PAN, no por los ciudadanos. ¿Cuántas causas ciudadanas las hemos pasado de largo? Nuestros comités municipales, ¿cuántas luchas municipales estamos dando? Donde nos alimentábamos contra la mala administración municipal, contra los baches, contra la mala recolección de basura, contra los patrocinios de los alcaldes. ¿Cuántas batallas de esas estamos dando? Estamos resistiendo a la suciedad de la vida pública. Entonces, rehacerle el alma ciudadana al PAN es otra vía fundamental para que el PAN encare con esperanza y con alegría su próxima celebración del centenario. Y la tercera vía que sugiero es recuperar a los liderazgos de valores generados en el interior del PAN, formados en el interior del PAN, pero también de los que están dispuestos en la sociedad. ¿Cuántos de nuestros grandes líderes, de estos héroes cívicos, no estaban en las filas del PAN? Vinieron al PAN y en el PAN asumieron
los valores del panismo y luego se convirtieron en grandes líderes panistas. Bueno, el propio Luis Álvarez, ahí está la historia de Luis Álvarez contada por él y en el libro recogida. Pues él era un líder de la Cámara Textil, un líder cívico respetado en Ciudad Juárez. Un día los panistas fueron por él, lo invitaron para ser candidato a gobernador, se resistió, Blanquita lloró toda la noche, a la hora que don Luis dijo que sí, pero finalmente fue a la batalla y ahí tienen a don Luis. El propio Manuel, y bueno, ¿cuántos? Se nos llena las páginas de historias de personas, de líderes cívicos a los que el PAN les dio la plataforma y los llamó para cumplir una vocación cívica. Tenemos que volver a hacer eso. Hoy estamos cerrados, ya andamos peleando las candidaturas entre nosotros. No habrá liderazgos cívicos en la sociedad que podamos invitar y sumarse a las causas cívicas del PAN. Estoy seguro que sí. Quizá hoy para muchos de ellos no les somos atractivos porque ya nos ven muy cerrados. Usted no tiene que volver a apreciar esto. Y dice bien Ricardo, las batallas del 2013 que ganamos, mucho tienen porque se recuperó esta alma ciudadana en muchos lugares, buenas candidaturas bien decididas, causas ciudadanas bien marcadas. Ahí están los resultados. Por supuesto que el PAN tiene mucho donde avanzar, pero tenemos que aplicarnos a reconstruir este proyecto común de todos, invitando a los ciudadanos a acompañarnos. Así es como cierra el libro. Por lo demás, déjenme decirles, pues es un libro escrito con mucho cariño al PAN, con enorme cariño a las personas y a todos los que nos han dado la posibilidad de hoy poder contar estas cosas con alegría, con esperanza y con crítica constructiva y cariñosa a la institución. Gracias.